Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día domingo 23 de enero del año 2021 y son exactamente las 12 del mediodía con 13 minutos. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Vamos a hablar acerca de qué es el Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Yo me doy cuenta que la mayoría de cristianos, la mayoría de seguidores de Jesús, no tienen idea, una idea clara, concisa, exacta, de lo que es el Evangelio de Jesús. La mayoría de personas piensan que el Evangelio de Jesús es hablarle a otras personas acerca de la salvación. Compartir el Evangelio de Jesús es hablarles a otros de la salvación. Contarles que, en primer lugar, de todas las profecías que se hicieron antes de que el Señor Jesús naciera, contarles de su nacimiento, contarles de su trayectoria, de su vida, contarles de cuando Él fue crucificado y cuando Él resucitó, contarles todo eso y el significado que su muerte representa para nosotros, representa el perdón de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados en la cruz. Y contarle lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesús, punto. Eso es todo. Eso es todo. Hablarle a la gente de la salvación y contarles toda la trayectoria de la vida del Señor Jesucristo y digamos, el significado de su muerte en la cruz. Y decirle a la gente, persuadir a la gente para que crea este mensaje y se atreva a invitar al Señor Jesucristo a morar en su corazón, para hacerlo su Salvador personal y vivir para Él, que Él sea también su Señor. Y eso es todo el Evangelio. Y esto es lo que la mayor parte de personas creen. Pero esto es un error. El Evangelio de Jesús es mucho más que eso. El Evangelio de Jesús es lo mismo que decir el Evangelio del reino, el reino de Dios. El Evangelio del reino son todas las leyes que rigen al universo. Y todas las leyes que tenemos que conocer para regir nuestras vidas. Son todos los mandamientos que tenemos que conocer para regir nuestras vidas y las vidas de los demás. O sea, son leyes universales que nos rigen a todos. Entonces, la misión de la iglesia es dar a conocer todas las leyes del reino de Dios, por supuesto. Y todo empieza con la salvación, porque cualquier persona que no sea salva, no le interesa ni siquiera escuchar lo que son las leyes del reino, porque no creen en la Biblia, no creen en el mensaje de Dios en general. Entonces, la salvación lo que es el inicio, es el principio, es lo primero. Por eso se dice que el que, digamos, recibe al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo, ha concebido fe y nace de nuevo. El que nace de nuevo es un bebé. Entonces, experimentando un nuevo nacimiento, apenas empezamos la carrera de seguir al Señor Jesucristo. Entonces, nuestra meta el objetivo es nacer en el Señor y crecer y convertirnos hasta el punto de llegar a ser como Él. Siendo como Él, podremos hacer y tenemos que hacer las cosas que Él hacía. Y Él dijo: las cosas que yo hago, vosotros las podréis hacer, y mayores cosas haréis vosotros. Pero eso no se ve por ningún lado.
Porque la gente cree que, bueno, el Evangelio de Jesús es la salvación. Yo salvo, ya soy, ya estoy bien, va. Ya superé todo lo que tengo que superar. Ahora solo me queda ir a la iglesia y, digamos, seguir siendo firme en mi fe. Nunca renunciar a esa salvación y vivir como el Señor Jesucristo quiere, que viva en santidad, no pecar. Va. Entonces voy a la iglesia, escucho la palabra de Dios, me sigo edificando. Mientras tanto no peco y ahí está. Eso es todo lo que me toca hacer a mí. No tenemos el objetivo de conocer todas las leyes del Señor para formarnos y convertirnos a ser como el Señor Jesucristo y poder hacer las cosas que Él hacía y hacer todavía cosas mayores que las que Él hacía. O sea, estamos perdidos. No tenemos realmente la idea, un concepto claro de lo que es el Evangelio de Jesús. Son todas sus leyes que nos dirigen y nos rigen en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Las leyes de Dios, las leyes del reino, rigen todos los aspectos de la vida del hombre. No solo las rigen, sino lo mejor de todo es que no solo las rigen, sino que las componen, arreglan, mejoran todos los aspectos de la vida del hombre. Por ejemplo, si una persona tiene un mal matrimonio, cuando viene el Señor tiene que arreglar su matrimonio. Si una persona viene enferma, tiene que recibir su sanidad. Si una persona viene herida emocionalmente, tiene que sanar interiormente. Si una persona viene pobre económicamente, tiene que prosperar económicamente, porque las leyes del reino incluyen todas las leyes necesarias para que todos los aspectos de la vida del hombre sean fructíferas y sean abundantes y sean de bendición. Cuando uno conoce las leyes del reino, las leyes de Dios, uno se edifica en todas las áreas de su vida. Por eso es que yo digo, uno recibe sanidad interior, o sea, sanidad del cuerpo, sanidad interior, restablecer la paz en el matrimonio, en las relaciones con los hijos, en el trabajo, en relaciones con los compañeros de trabajo, y también, o sea, se restaura uno en todo, incluso en las finanzas. ¿Por qué? Porque las leyes del reino son para eso. Las leyes del reino son las puertas que nos llevan a ser como el Señor Jesucristo. Ser como Él. Poder hacer las cosas que Él hacía y cosas mayores haréis vosotros, dijo Él. Cosas mayores que las que yo hice haréis vosotros, dijo Él. Sigamos hablando de qué es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es mucho más que salvación. El Evangelio del Reino es todo, es todas las leyes que nos van a llevar a ser como el Señor Jesucristo. Entonces, empecemos a estudiar esto. Vamos a Marcos 16:15, donde se habla de la gran comisión, lo que se nos encomendó hacer después de que el Señor Jesucristo ya se iba a partir al cielo. Él dijo lo que tenían que hacer: ir por todo el mundo. Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. O sea, predicar es anunciar, dar a conocer las noticias. Predicar es dar a conocer las noticias. No callar, sino contárselo a todos. Contarlo, anunciar. Pero dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lo que tenemos que ir a predicar es el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Entonces, para poder cumplir la gran comisión, lo primero es saber qué es lo que tenemos que ir a predicar allá. Que nos quede claro qué es lo que tenemos que ir a predicar al mundo, a cada criatura, dice. A cada criatura. ¿Qué es lo que hay que predicarles? ¿Solo de la salvación? No, solo de la salvación no. Por ahí vamos a empezar. Porque si la persona no se convierte, no le interesa en todo lo demás, no va a entender todo lo demás. Empieza por ahí. Eso solo es el inicio. Después hay que predicarle todo lo demás para formarlo, para convertirlo igual al Señor Jesucristo, y que pueda hacer las cosas que Él hacía, y cosas mayores hará,
dijo el Señor, cosas mayores que yo las que yo hice haréis vosotros. Esa es la meta. Ser como Jesús es la meta. Y si somos como Jesús, podremos hacer las cosas que él hacía. Punto. Así es. La iglesia está perdida. Perdida completamente. Ahora, aquí en Marcos solo dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero no especifica qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, también para complementar este versículo de la Gran Comisión está lo que dice en Mateo 28, 19. Complementa este pasaje. Por tanto, ir, porque Mateo lo dice de una forma diferente, lo de la Gran Comisión Mateo lo dice de una forma diferente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Ahí está. Ahí podemos ver que hay algo más que predicar que salvación, porque aquí el Señor Jesucristo, aquí en Marcos, donde habla también de la Gran Comisión, complementa lo que dice Marcos, pero dice más todavía. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No se trata de ir a convertirlos para que sean salvos. Se trata de hacer algo más que eso. Se trata de formarlos como discípulos. Un discípulo es un estudiante. Dice hacer discípulos. Un discípulo es un estudiante. Alguien que recibe clases. Alguien que se forma con enseñanzas acerca de algo. En este caso, enseñándoles que guarden todas las cosas que os enseña. Ahí está. Entonces, el Señor Jesucristo anduvo por 3 años predicando. 3 años predicando, 3 años y medio predicando. Y no andaba hablando de la salvación. Por favor, que todos se conviertan, que todos sean salvos. Arrepiéntanse de sus pecados. Sí, decía eso, pero decía mucho más. Porque él andaba predicando el Evangelio del Reino, que incluye todas las leyes acerca de todas las leyes que tienen que regir la vida del hombre para que sea fructífero en todos los aspectos de su vida. Porque las leyes del reino incluyen leyes acerca de todos los aspectos de la vida del hombre. Su intelectualidad, su espiritualidad, sus finanzas, su salud física, su salud interior, su salud mental, su conducta, cómo hay que comportarse con respecto de con respecto del sexo, con respecto del matrimonio, con respecto de los hijos, con respecto del ministerio. Son todas las leyes. ¿Qué es lo que dice Mateo? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya tenemos claro que el Evangelio es ir a predicar acerca de la salvación, pero también ir a predicar y dar toda la enseñanza con toda la enseñanza que la gente necesita para ser discípulos del Señor y predicarles, siendo discípulos del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el apóstol Pablo habló acerca de eso también. En Hechos 20, 27 al 28. Vamos a Hechos 20, 27 al 28. Entonces, perdón, que estoy perdido, yo ando por Apocalipsis. Yo conozco la Biblia, pero estoy muy distraído. Luego me pierdo, luego se me pierde la cabeza, de la mente. Y entonces está pensando en otra cosa. Entonces, vamos a Hechos 20, 27 al 28. Hechos 20, 27 al 28. El apóstol Pablo habló acerca de lo que es todo el consejo de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, bueno, lo vamos a leer primero mejor. Pero el apóstol Pablo habló acerca de lo que es el concepto de
el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Ahora, todo el consejo de Dios se refiere a todo el evangelio del reino. El evangelio del reino es todo el evangelio de Jesús. Todo el evangelio de Jesús es el evangelio del reino. El evangelio de Jesús es el evangelio del reino. El evangelio del reino es todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es lo que el apóstol Pablo habla en Hechos 20, 27 al 28. Fíjense pues, Hechos 27 al 28. Entonces, Pablo venía de viaje hacia Roma, pero pasó cerca de Éfeso, pero no quiso detenerse en Éfeso porque no tenía el tiempo. No tenía que perder más tiempo, él quería llegar lo más pronto posible a Jerusalén. Él iba para Jerusalén. Entonces, yo dije Roma, voy a Jerusalén. Entonces, quiere hablar con los ancianos de Éfeso. Quiere hablar con los ancianos de Éfeso y los manda a llamar que se reúnan con él en Mileto. En Mileto les dice a los ancianos de Éfeso, a los efesios les dice esto: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Fíjense pues, esto, pónganle atención, es importante. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, Pablo está afirmando aquí que él les ha predicado todo el consejo de Dios. ¿Okay? O sea que les predicó todo el evangelio del reino. O sea que les predicó todo el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es lo mismo que el evangelio del reino. Es lo mismo que todo el consejo de Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que... Yo os protesto quiere decir que quede claro y que quede constancia. Y cuando dice yo los protesto es... Yo voy a hacer esta afirmación y si alguien cree que estoy mintiendo o está en contra de lo que yo digo, que lo diga ahora. Pero si nadie reclama que lo que yo estoy diciendo es verdad, entonces que quede establecido y que quede escrito en un acta de que esto es verdad. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, nos queda claro que aquí se está refiriendo a todo, que él no ocultó nada, él predicó todo el evangelio de Jesús, todo el evangelio del reino, todo el consejo de Dios. Pero examinemos por qué dice estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué dice estoy limpio de la sangre de todos? Es extraño. Le voy a explicar. Lo que pasa es que cuando no se predica todo el consejo de Dios, cuando no se predica el evangelio del reino completo, cuando no se predica el evangelio de Jesús completo, la gente lleva daño. La gente sufre pérdidas de bienes materiales, pérdidas en la familia con respecto a que el matrimonio se deshace, o se mueren miembros de la familia, o miembros de la familia se van en cautiverio espiritual, incluso puede haber un cautiverio físico, de que verdaderamente mi hijo resulte ladrón o cometa algún delito y sea puesto en la cárcel. Eso ya es un cautiverio físico. Pues más que todo pueden haber cautiverios espirituales, como que la persona, un hijo o el mismo hombre, el padre de la casa o la madre se vayan en cautiverio al alcoholismo o a alguna droga, se vuelvan adictos a alguna droga o se vuelvan adictos a la pornografía o adictos a
o digamos homosexual, porque eso es una maldición, es un cautiverio. La homosexualidad es una forma de cautiverio. Es, digamos, un fruto de desobediencia a ciertos principios bíblicos, o es, digamos, la degeneración con respecto de ciertos pecados. Entonces, la gente sufre pérdida y sufre daño cuando no se le predica el evangelio completo. Es por eso, incluso, cuando no se predica bien acerca de las ofrendas, por ejemplo, el diezmo de Génesis 14, el que no cumple con el diezmo de Génesis 14, digamos, no tiene ninguna protección de Dios, no tiene protección de Dios. Porque el diezmo de Génesis 14 constituye a Dios como rey en nuestra vida. Entonces, Él como nuestro rey nos da protección. Protección para nuestros bienes materiales, protección para nuestra familia, y protección para nosotros mismos, los que presentamos este diezmo. Nos protege a nosotros y a todo lo que está bajo nuestra cobertura, nuestra familia y nuestros bienes materiales. Cuando se enseña este diezmo, la gente sufre pérdida, porque la gente, si no se les enseña, no lo hacen. Y como no lo hacen, sufren pérdida. Entonces, hay mucho daño en ignorar ciertas leyes de Dios. Es obligación de los pastores y de los líderes y de los siervos de Dios predicar el evangelio completo. Pero ahora no. El tema que yo he estudiado por tantos años, por 20 años y cumplo 20 años de estudiar esto dentro de un mes. El 27 de febrero yo tuve una experiencia con Dios, cuando Él me llamó a hacer esto que estoy haciendo. 27 de febrero del año 2001, para el 2021 se cumplen 20 años. Eso me llamó a estudiar lo que he estudiado. Son principios bíblicos que generan prosperidad financiera, multiplicación del dinero, y todo esto a través de la forma perfecta de ofrendar, pero también entendamos que la forma perfecta de ofrendar nos trae bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Aquí no estamos hablando de solo prosperidad financiera, estamos hablando de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, no quieren predicar esto. No quieren predicar esto. ¿Por qué? Porque se hablaba mal del tema, ya lo descartaron. Es que las cosas, las tonterías que dicen, puras herejías predican. No, nosotros aquí no vamos a hablar de eso. En esta iglesia no se va a hablar de eso, porque no queremos que la gente dar malas enseñanzas. Es que nadie le está pidiendo que prediquen lo que los otros idiotas estúpidos están predicando. No se le está pidiendo que prediquen eso. Se le está pidiendo que enseñen la Biblia. La Biblia. Se le está pidiendo que enseñen la Biblia. La Biblia, la Biblia, la Biblia. No se está pidiendo que enseñen otra cosa. No se le está pidiendo que repitan lo que dicen los pastores o predicadores que saben de dónde salieron. O incluso hay pastores muy acreditados con iglesias grandes, iglesias muy prósperas, que predican acerca del tema de prosperidad, pero muchos no lo hacen con mala intención. Tal vez nadie lo haga con mala intención. Lo hacen con ignorancia. Entienden que en la Biblia hay algo, o en la Biblia tiene que haber algo que nos diga cómo prosperar económicamente. Entonces vienen y medio estudian la Biblia, predican algo que creyeron que era correcto en la Biblia y les funcionó. Y tienen iglesias prósperas donde se presentan, porque hay iglesias prósperas donde hay muchos miembros, reciben muchas ofrendas, juntan mucho dinero y dicen, bueno, lo que estamos predicando está bien y a la gente les gustó y nos está dando frutos a nosotros. La gente está ofrendando, les gusta lo que predicamos y la iglesia está creciendo. Entonces lo siguen predicando. Ya no se toman la molestia de ir a la Biblia otra vez para confirmar que lo que están predicando es correcto. Digamos, los telepredicadores son los peores. Los peores de todo, con respecto a los que predican mal acerca de prosperidad financiera, son los telepredicadores, los predicadores de la televisión. A ellos, digamos, reciben mucho dinero por sus programas de televisión, porque reciben muchas ofrendas, porque, digamos,
usar la televisión para predicar es alcanzar a un número mayor de personas. Lógicamente, cuando se alcanza a un número mayor de personas, se reciben más ofrendas. Y le pasa lo mismo. Empiezan a hablar, aquí estas se inventan, algunos hasta se inventan cosas, con tal de motivar a la gente para que les ofrenden más. Y hay que entender también que los que tienen programas en la televisión tienen que pagar grandísimas cantidades de dinero, especialmente los que tienen programas de televisión en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de miles, cientos de miles de dólares para mantener un programa en la televisión de Estados Unidos. Eso es carísimo, pero carísimo. No se puede uno ni imaginar juntar tanto dinero para mantener un programa en la televisión de Estados Unidos. Yo creo que en cualquier país la televisión es cara, pero cuanto más en Estados Unidos porque es un país muy grande, ¿verdad? Es lógico que ellos quieran juntar ofrendas, porque si no se hunden en deudas horribles, terribles deudas. Es de lo que estamos hablando aquí. Pero eso no les da derecho a inventarse nada. No, nadie tiene derecho a inventarse nada. En primer lugar, nadie tiene derecho a inventarse nada e inventarse cosas que no están en la Biblia, predicar cosas que no están en la Biblia. Pero tampoco nadie tiene derecho a dejar de predicar algo de la Biblia porque alguien afuera está predicando lo mal. Porque alguien afuera está predicando lo mal, no vamos a dejar de hablar de la Biblia. Por ejemplo, alguien predica mal acerca del bautismo. Yo conozco una iglesia aquí cerca de mi casa, hay como una colonia que está arriba de mi casa. Hay una iglesia donde predican que el que no se bautiza no puede ser salvo. El que no se bautiza definitivamente, por mucho que reciba a Señor Jesucristo en su corazón y que ore la oración del pecador, arrepentido en lágrimas, Señor Jesús, yo te pido que me perdones, yo te suplico que me perdones, y yo recibo en mi corazón, quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. No, eso no es suficiente, se tiene que bautizar. Si no se bautiza no puede ser salvo. Eso está predicando mal, eso no es así. La Biblia en ninguna parte dice eso. Y la mayoría de gente lo sabe. El concepto más aceptado acerca del bautismo no dice que, el mejor concepto del bautismo no dice que uno tenga que ser bautizado para ser salvo. La mayoría estamos de acuerdo en eso. Ahora, porque el bautismo se predique mal, ¿lo vamos a dejar de predicar? Alguna persona predica mal acerca de la salvación. Porque la salvación se predique mal, ¿la vamos a dejar de predicar? No dejamos de predicar porque alguien esté predicando mal acerca de la salvación. No dejamos de predicar acerca de la Trinidad porque alguien está predicando mal acerca de la Trinidad. O hay quienes dicen que Dios no es trino, Él es solo uno. Jesús es el único Dios. No existe ni el Padre ni el Espíritu Santo, solo Jesús es Dios, nada más. O sea, ¿vamos a dejar de hablar de la Trinidad porque alguien está predicando mal? Vamos a dejar de hablar de la salvación porque alguien está predicando mal. Vamos a dejar de hablar del bautismo porque alguien está predicando mal. Vamos a dejar todo el evangelio de Jesús porque lo están predicando mal. Es ridículo. Pero así se está actuando con respecto a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Porque se está hablando mal, ya no los queremos predicar. Y así está la iglesia ahorita. En este momento, en este mes de enero del año 2021, así está la iglesia. Salvo ciertos sectores o ciertas iglesias, las iglesias liberales, pentecostales y neopentecostales, sí se atreven a hablar del tema. Tal vez no todos, pero sí se atreven a hablar del tema. Lo hablan mal, pero sí hablan del tema. Se hablan de dinero, se hablan de prosperidad. Lo hablan mal, pero sí lo hablan. Y lo hablan mal no por mala intención, sino porque no lo conocen, porque es un tema difícil. Yo le voy a decir una cosa. El tema de prosperidad financiera, o los principios bíblicos que generan prosperidad financiera,
no se quieren predicar en la mayoría de iglesias porque no se conocen. O sea, no hay una doctrina establecida con respecto a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. No hay una doctrina establecida. Y se habla de la teología de la prosperidad, pero nadie tiene claro en qué se conforma. Pues digamos, el pasado yo fui a la iglesia donde yo crecí con mi hermano al culto de oración y hablaron de eso, hablaron de la falsa teología de la prosperidad. Dijeron, en el año 1800, no sé cuándo, nació el señor tal y tal que empezó con esto de la teología de la prosperidad. No sabía que esto viniera de tan lejos, o tal vez es algo que realmente se inventaron. Yo no creo que esto venga de tan lejos. Entonces mencionaron ciertos pasajes de la Biblia que según ellos dicen que conforman la doctrina de lo que es la teología de la prosperidad, pero yo me he dado cuenta de que cuando sale la doctrina de la prosperidad, nadie tiene claro cuál es. Cuando sale de la teología de la prosperidad, nadie tiene claro cuál es la doctrina. Y otros dicen, la teología de la prosperidad dice esto. No, otros dicen, no, la teología de la prosperidad dice esto. No, la teología de la prosperidad dice esto. O sea, nadie tiene claro qué es la teología de la prosperidad, porque lo que pasa es que, con respecto a este tema hay un total desconocimiento. Es un tema desconocido. Es un tema que está a oscuras. Ahora yo, en mi sencillez, en mi falta de recursos, he usado mis aparatos, el internet que tengo en la casa, para predicar acerca de eso, porque yo sí lo he estudiado en serio durante 20 años. Dios tuvo a bien usarme a mí para estudiar esto a fondo, porque lo que hay es un gran desconocimiento, es un tema desconocido. Los que tratan de hablar de esto lo hablan mal. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Cuando empecé hablando acerca del Evangelio de Jesús, porque esto es parte del Evangelio de Jesús. O sea, los principios los que yo predico, los que yo hablo, están en la Biblia. O sea, en la Biblia está todo, solo que digamos, cada doctrina diferente consta de diferentes piezas, como un rompecabezas. Por ejemplo, la doctrina de la salvación consta de pocas piezas, porque es un rompecabezas, por decirlo así, es un rompecabezas de pocas piezas porque es urgente que la gente se salve, entonces tiene pocas piezas. Basta con oír la historia de Jesús y de cómo Él dio su vida y la puso en lugar nuestro para perdonar nuestros pecados. A veces bastaría con solo conocer el pasaje de Juan 3:16. Entonces hay que decirle a la persona, mire, el Señor Jesús murió en lugar nuestro para perdonar nuestros pecados. ¿Usted cree eso? Usted tiene que creerlo para ser salvo. Confiéselo con su boca, porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sígalo creyendo hasta el día que se muera y va a ser salvo, punto, eso es todo. Pero cada doctrina, cada tema bíblico ya se va complicando más a partir de la salvación, porque la salvación es lo más sencillo que hay, pero cada doctrina se va complicando más. Ahora, cuando hablamos de la doctrina de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, cuando hablamos de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, es un tema sumamente complicado. Aquí estamos hablando de un rompecabezas de 1000 piezas, y eso es complicado. Y nadie quiere hacer el trabajo. Más fácil es decir, no hermanos, aquí en esta iglesia no vamos a hablar de prosperidad financiera porque eso está mal. Es malo hablar de eso porque andan hablando herejías acerca de eso. No, de ese tema no hay que hablar. Punto, ni modo, lo más fácil. ¿Quién va a querer dedicar su vida 4 o 5 horas diarias? No solo en lectura de la Biblia, sino en oración. Y no solo en lectura de la Biblia, oración, sino también salir a la calle, agarrar de mi poco dinero que tengo, ir a ofrendar 5 diezmos, porque la doctrina de la prosperidad financiera se basa en la forma perfecta de ofrendar. Y además de eso, darle ayuda a las personas necesitadas. Esa es la base bíblica, la base de la verdadera prosperidad financiera bíblica. La base de la verdadera prosperidad financiera bíblica, de la doctrina
de la prosperidad financiera bíblica es la forma perfecta de ofrendar y la ayuda al prójimo. Sobre estos dos pilares se asienta lo que es la teología bíblica de la prosperidad financiera. La forma perfecta de ofrendar, que no es conocida, y la ayuda al prójimo, que es menospreciada. En la iglesia evangélica es menospreciada. Los católicos tienen un mejor concepto de lo que es la ayuda al prójimo. Y por eso, porque los católicos tienen una teología pero retorcida, de verdad. Y lo digo en serio porque, sin tratar de ofender a nadie, porque yo me he escuchado lo que los católicos dicen. Incluso alejan su corazón, su fe del Señor Jesucristo, y la ponen en María. La ponen en el Papa. El Señor Jesucristo queda como en tercer, cuarto, quinto lugar. Porque primero está María, después está el Papa, después están los santos. Y ponen su corazón en los diferentes santos para diferentes situaciones. El santo de la sanidad física, el santo de la prosperidad financiera, el santo del amor. Qué sé yo no sé nada de eso, la verdad. Pero ponen su corazón primero en un montón de cosas y hasta después creen en el Señor Jesucristo. O sea, la mayoría de los católicos no son salvos porque no tienen al Señor Jesucristo en su corazón como Salvador. Aunque muchos sí lo tienen. Muchos sí lo tienen. Muchos. Pero ellos tienen un mejor concepto de lo que es la ayuda al prójimo. Porque para ellos es muy importante ¿cómo dicen ellos? La misericordia, la piedad. Hay una palabra que usan, siempre se me olvida a mí esa palabra, que ellos usan no es la piedad, no me recuerdo, siempre se me olvida esta palabra. La palabra que ellos usan, digamos la piedad hacia el prójimo. Entonces, para ellos es importante ayudar a los necesitados. Los católicos ayudan más a los necesitados. Ofrendan mal. Los evangélicos ofrendamos mejor. Nos olvidamos de enseñar a la congregación de dar ayuda al necesitado. Hay deficiencias. La iglesia católica se mantiene firme y crece todavía. No ha venido a menos precisamente por eso. Porque hay principios bíblicos que no cumplen, que ni los conocen siquiera. Tienen una mala teología. Su teología no es bíblica. La mayor parte de su teología no es bíblica. Pero sí toman de la Biblia cosas buenas, como dar ayuda a las personas necesitadas. Ellos promueven lo que es crear orfanatorios, lo que es crear, asilos de ancianos. En cada parroquia hay, juntan víveres para darle a los pobres. Y por eso se mantiene, porque Dios bendice al que cumple su palabra. Sea cual sea la parte de su palabra que Él cumpla, la parte de la palabra de Dios que uno cumple, le trae bendición. Entonces los católicos han generado bendiciones por cumplir ciertos principios. Los evangélicos hemos generado bendiciones al cumplir otro tipo de principios, pero la idea es poner en práctica el evangelio completo. Esa es la idea. Entonces, la verdadera prosperidad financiera bíblica se basa en la forma perfecta de ofrendar, que es completamente desconocida, tanto para católicos como para evangélicos. La forma perfecta de ofrendar es completamente desconocida. De eso hablo yo. Yo conozco la forma perfecta de ofrendar. O sea, yo me doy cuenta de que los predicadores que hablan de prosperidad y los mejores que hablan de prosperidad hablan mal. Bueno, muchas cosas le dicen, los que hablan mejor de la prosperidad financiera, en primer lugar tienen iglesias prósperas. Cuando digo prósperas, quiere decir que tienen muchos miembros. En consecuencia, por tener muchos miembros, reciben mucho dinero en ofrendas y construyen grandes templos. Pero los mejores que predican prosperidad financiera no tienen el conocimiento completo. Yo tengo el conocimiento completo, lo estoy poniendo en práctica. Y en un momento en mi vida se van a ver grandes cosas porque yo voy a poder hacer lo mismo que el Señor Jesús hacía. Y voy a hacer cosas mayores que Él hacía en lo financiero. Por ejemplo, en lo financiero, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo?
Hizo varios milagros financieros. El más importante es la multiplicación de los panes y de los peces, la alimentación milagrosa de los 5,000 y la alimentación milagrosa de los 4,000. Hizo otros milagros financieros importantes. Convertir el agua en vino. Yo voy a decir una cosa. Si yo pudiera convertir el agua en vino, yo sería multimillonario. Eso que quede claro. Si yo pudiera convertir el agua en vino, sería multimillonario. Otra vez le dijo a Pedro, le estaban cobrando los impuestos le estaban pidiendo un impuesto, lo que estaban cobrando. Él dijo, ¿sabes qué, Pedro? Vete al río, atrapa un pez, pesca un pez, ábrelo y saca de él 2 monedas y paga nuestros impuestos. Saca de él una moneda y paga nuestros impuestos. Tanto mi impuesto como el tuyo, págalo de una vez con esa moneda que vas a encontrar en el vientre de ese pez. O sea, póngase a pensar usted. Un hombre que manda a otro a pescar un pez sabiendo que iba a encontrar una moneda en el vientre de ese pez, no puede ser pobre. Entonces, si yo tuviera esa gracia, atraparía muchos peces, no tanto por vender el pescado, sino por las monedas que traería adentro. Un hombre que multiplica los panes y los peces sería grande en la industria del pescado y en la industria panadera, la industria panificadora. Sería un magnate en la industria panificadora y en la industria de la venta del pescado. Entonces, fueron grandes milagros financieros, aunque no lo podamos entender. Cuando se fue llevado al desierto, el diablo le dice, y fue probado por el diablo le dice, tienes hambre, ya llevas 40 días de ayunos. El diablo le dice, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque él sabía que lo podía hacer, y el diablo sabía quién era él. Si dices que eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. O sea, él sí podía convertir las piedras en pan. Yo le voy a decir una cosa, y es verdad lo que le voy a decir. Él podía hacer que las piedras no se convirtieran en pan, sino que se convirtieran en lingotes de oro. O las piedras se convirtieran en diamantes. Y no diamantes en bruto, porque el diamante en bruto no vale mucho. El diamante cortado es el que es valioso. Un diamante tiene muy poco valor si no está cortado. El corte del diamante es el que lo hace caro, el que lo hace valioso. Él pudo haber hecho que las piedras se convirtieran, hasta la más pequeña piedra se convirtiera en un diamante ya cortado. Él podía hacer cualquier cosa. Pero el Señor Jesucristo dijo, las cosas que yo hago, vosotros las podréis hacer, y cosas mayores haréis vosotros. Qué cosa más tremenda, de verdad. O sea, cuando vamos a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, vamos a Malaquías 3:10, vamos a 2 Corintios 9:6, vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5, vamos a Proverbios 28:27, ahí está. No son 4 o 5 versículos, los principios bíblicos, no están los principios, describen los principios bíblicos que producen prosperidad financiera. Son muchos versículos, porque para empezar a conocer los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, lo primero va a ser conocer la forma perfecta de ofrendar. Y la forma perfecta de ofrendar es complicada. Ahora regresemos al principio. Hablé todo esto acerca de la prosperidad financiera porque es parte del Evangelio de Jesucristo. Porque es parte del Evangelio del Reino. Porque es parte de todo el consejo de Dios. De ese consejo de Dios al que Pablo se refería. Porque no, yo os protesto hoy que estoy libre de la sangre de todos, porque no he rehuido el predicaros todo el consejo de Dios. Y los principios bíblicos que generan prosperidad financiera son parte del consejo de Dios.
parte de todo el consejo de Dios, parte del evangelio del reino, parte del evangelio de Jesús. Porque el mismo apóstol Pablo protestó que había predicado acerca de todos los temas. Porque no rehuyó, dijo él, no rehuí anunciaros todo el evangelio, todo el consejo de Dios. Porque fue él quien en 2 Corintios 9:6 nos da una de las más importantes claves de la prosperidad financiera. Fue el apóstol Pablo el que nos dio con bastante claridad uno de los principios más importantes de prosperidad financiera, y más allá de la prosperidad financiera, la misma multiplicación del dinero, porque fue el apóstol Pablo el que dijo, refiriéndose a dar ayuda a las personas necesitadas. En 2 Corintios 9:6, él está hablando de darle ayuda a las personas necesitadas. Aquí no se refiere a las ofrendas que se dan a Dios. Aquí no está hablando de ofrendas que se dan a Dios. En 2 Corintios 9:6, el apóstol Pablo no está hablando de ofrendas que se dan a Dios. Está hablando de darle ayuda económica a las personas que tienen hambre. Y él dijo, y estas son las principales claves de la prosperidad financiera bíblica. El que al pobre le da poco, poco recibirá. Pero el que al pobre le da mucho, mucho más recibirá. Punto. Más claro, ya no puede estar. Dejémoslo ahí. Porque ese no es el tema. Voy a regresar a lo que es, ¿qué es el Evangelio de Jesús? El Evangelio de Jesús es hablar acerca de todos los temas. Porque tengo otros pasajes aquí que no quiero dejar pasar. Mateo 4, 23, 25. Vamos a Mateo 4, 23, 25. Miren pues, Mateo 4, 23 al 25. Dice, fíjense pues, ¿qué es el Evangelio de Jesús? Mateo 4, 23 al 25. Y recorrió Jesús, fíjense pues, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Cuando se predica el evangelio del reino, cuando se predica el evangelio de Jesús, se está predicando al mismo tiempo el evangelio del reino. Porque la idea es que Jesucristo trajo el reino de Dios a la tierra. Entonces los creyentes, la iglesia, los seguidores de Jesús, nos convertimos en nuestras casas y todo lo que tenemos, en nuestras familias, nos convertimos en una colonia, digamos una colonia del reino de Dios. Como cuando vienen los ingleses en este pequeño barquito, los primeros colonos que vienen a Estados Unidos, entonces forman una colonia de Inglaterra en Estados Unidos. Los ingleses también lo hicieron en Australia, en la India, en muchos lugares del mundo los ingleses hicieron colonias. De tal manera que era la misma Inglaterra habitando en otros lugares del planeta. Las mismas leyes que habían en Inglaterra se guardaban en Australia. Las mismas leyes que eran las leyes de Inglaterra se guardaban en la India. Las mismas leyes de Inglaterra se guardaban en Sudáfrica. Las mismas leyes de Inglaterra se guardaban en Hong Kong. Las mismas leyes de Inglaterra se guardaban en Canadá, en Estados Unidos. Colonias de Inglaterra. Entonces, la iglesia es una colonia del reino de Dios. Por eso el Evangelio de Jesús es lo mismo que el Evangelio del reino. ¿Por qué? Porque la ley del reino de Dios, allá donde él habita, es la misma ley del reino que nos tiene que regir a nosotros aquí en la tierra. Porque somos una colonia del reino de Dios. Entonces, como se vive en el reino de Dios, allá en donde Dios habita, en la gloria de Dios,
Así se tiene que vivir aquí también en la tierra. Por eso es importante conocer la ley del reino, que es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús son toda la ley del reino. Fíjense pues, entonces estamos aquí con Mateo 4, 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Y cuando se predica el Evangelio del reino hay que sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso va junto con predicar el Evangelio del reino. Se tiene que hacer así siempre. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así va a ser cuando nosotros verdaderamente prediquemos el Evangelio del reino. Cuando nosotros verdaderamente prediquemos el verdadero Evangelio del reino, que es el mismo Evangelio de Jesús, que es todo el consejo de Dios, vamos a ir sanando enfermos, vamos a ir sanando toda dolencia, vamos a ir sanando diversas enfermedades y tormentos, vamos a liberar a los endemoniados, sanar a los lunáticos, a los paralíticos. Y entonces va a ser cuando mucha gente nos siga. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando nosotros verdaderamente predicamos el verdadero Evangelio de Jesús, el Evangelio completo de Jesús, el Evangelio del reino completo, todo el consejo de Dios, entonces nos van a seguir gente de Europa, gente de África, gente de Asia, los árabes, los musulmanes nos van a seguir suplicándonos que les hablemos más. Que por favor no veamos de su tierra, por favor quédense, nos van a decir, por favor quédense, no se vayan, quédense aquí con nosotros. Háblenos más de Jesús, enséñenos su palabra. Necesitamos escucharlo, por favor no se vayan. Así nos van a decir, cuando verdaderamente predicamos el Evangelio completo de Jesús, el verdadero Evangelio de Jesús. Nos van a suplicar que por favor no se vayan, quédense con nosotros, enséñenos por favor. Pero ahora están metiendo a los pastores y los predicadores a la cárcel. Los matan a los cristianos. ¿Por qué? Porque no miran ellos, porque tienen que creer algo diferente a su religión. Los comunistas no entienden por qué habrían de ellos de creer en Dios. No miran ninguna diferencia. Tienen que ver una diferencia. Tienen que vernos sanar a los enfermos. Tienen que ver el poder de Dios en nosotros. Ese poder de Dios solo lo tenemos cuando realmente conocemos, predicamos el verdadero Evangelio de Jesús. Punto. Eso es todo. Tengo más pasajes aquí, pero la verdad es que redundan en lo mismo. Ya está claro. Vamos a leer uno más tal vez. Porque digamos, está lo que es 1 Corintios 4:20, que es importante saberlo porque es otra característica del Evangelio del Reino. Es otra característica del Evangelio de Jesús. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que lo estaba diciendo. Cuando vamos a aplicar el Evangelio del Reino tenemos que sanar a enfermos, sanar toda dolencia, diferentes tipos de enfermedades, liberar a los endemoniados y predicar acerca de principios bíblicos para que la gente que es pobre deje de ser pobre y sepan cómo prosperar conforme a la voluntad de Dios, ofrendándole a Dios correctamente y dándole a las personas necesitadas, porque esa es la base de la prosperidad financiera bíblica. Cuando vayamos a aplicar el Evangelio tenemos que enseñar todas estas cosas y sacar a la gente de la pobreza, sacarla de la enfermedad, sacarla del ateísmo, sacarla de ideas estúpidas. Entonces, porque el Evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tenemos que hacer demostraciones de poder, ir al mundo y hacer demostraciones de poder. Eso es lo que falta, porque estamos yendo a predicar palabras nada más. Y cuando hablamos de Jesús y de su muerte en la cruz y de su resurrección, tenemos que demostrar ese poder que lo levantó de la cruz, sanando a los enfermos. Así tenemos que hacerlo, porque así va a ser más efectivo. Como dice el apóstol Pablo en
Romanos 15, fíjense, pues, lo que dice, es bien importante lo que dice Romanos 15, 18 al 19. Romanos 15, 18 al 19. Fíjense, pues. Es importante que cuando se va a predicar el Evangelio de Jesús, se sanan los enfermos y se hagan demostraciones de poder. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 18 al 19. Romanos 15, 18 al 19. Dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Tiene que haber obras, tiene que irse a predicar con palabra. La palabra se predica juntamente con obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que todo lo ha llenado con el Evangelio de Cristo, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo con poder. Fíjense qué diferencia tan grande de lo que se puede ver ahora. Se lo voy a repetir. ¿Qué fue lo que leí? Romanos 15, 18 al 19. Romanos 15, 18 al 19. Fíjense pues, qué diferencia tan grande de cómo lo estamos haciendo nosotros y cómo lo hizo el apóstol Pablo. Es una diferencia abismal, abismal. Hay un abismo de diferencia entre cómo estamos predicando el Evangelio, y ni siquiera sabemos qué es, y cómo el apóstol Pablo predicó el verdadero y completo Evangelio de Jesús. ¿Cómo lo hizo él? Fíjense pues cómo lo hizo él. Porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra, con palabras y la palabra de Dios, y con obras, también con obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino donde, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Fíjense pues. 1 Corintios 2, 3 al 5, lo último. 1 Corintios 2, 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que no fui con teología. No fui con los libros de mi cabeza, los libros de que estudié en el seminario teológico. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque los libros de teología son escritos por mentes humanas. Los libros de teología no son inspirados por Dios. Son hechos por mentes humanas. Los libros de teología son hechos por mentes humanas, no inspirados por Dios. Entonces, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo fue no con palabras humanas. Él fue con demostración del Espíritu y de poder. Qué gran diferencia. Fíjense pues, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Qué maravilloso de verdad. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Y nuestra fe sí está fundada en el poder de Dios porque nuestra fe está fundada en el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. En ese poder está fundada nuestra fe, en el poder que levantó Jesús de entre los muertos. Entonces, ese es el verdadero Evangelio de Jesús,
Que Dios los bendiga. Este es el final de esta plática. Espero que les sirva. Que Dios los bendiga.